Yo lo conocí a Julio Alpuy en la casa de mi padre. Era amigo de mi padre, amigo personal. Iba mucho a la casa de mis viejos. Él y su señora Joana. Cada vez que venía a Montevideo lo visitaba mi padre, a Leborne, a Guillermo Fernández. Entonces yo tenía un poco esa, y después las exposiciones que él iba haciendo en Montevideo, ¿no? La primera exposición que hizo después que se fue, que fue por el año 65, 66, en la Galería Losada, donde él ya trajo las maderas, aquellas maderas que hizo en Nueva York, y que fue para todos una enorme sorpresa, porque él salió del taller Torres como en una línea muy ortodoxa, muy Torres Garciano, y cuando va a Nueva York, él en contacto con la madera, en contacto con la tabla, él hace una serie de obras que son maravillosas, porque son obras muy personales, muy de su propia historia y de su propio oficio, porque Alpuy era de oficio carpintero. Él se ganaba la vida como carpintero en Nueva York, hacía muebles y vendía y arreglaba armarios y bueno, entonces él cuando empezó en Nueva York empezó como carpintero, y ese oficio de carpintero le permitió desarrollar una serie de obras, de tablas compuestas y realmente fantásticas, ¿no? Eso fue en el 64, que fue una exposición sorprendente, acá en Losada. Después, cada vez que yo iba a Nueva York lo visitaba, ¿no? Hasta que en los años, hacia el 2000, tengo una hija que es periodista, que va a vivir a Los Ángeles, y con lo cual y otro hijo que se fue a vivir a Nueva York, entonces con lo cual yo iba bastante a los Estados Unidos, y entonces ahí empecé a frecuentarlo a partir del año 2000 de una manera bastante periódica. Y además él, cuando yo vivía en Madrid, me llamaba y se iba a vivir a mi casa en Madrid, o sea que realmente tuvimos una proximidad muy grande, una amistad muy cercana, ¿no? Lo disfruté muchísimo. Era un tipo, Alpuy, yo sentía cuando vivía en Madrid conmigo, se levantaba a las 7 de la mañana y de 7 a 8 hacía ejercicios en el dormitorio. A las 8 tomábamos el desayuno y él salía a caminar, ¿no? Se iba al Prado, después yo lo acompañaba porque tenía que trabajar, y cuando dejaba de trabajar cenábamos en casa o charlábamos hasta tarde. Y en Nueva York igual, ahí yo me quedaba en la casa de él, en el taller ahí en el Soho, que él vivía en Lafayette y Spring, en la esquina de Lafayette y Spring, en el primer piso. Ahí tenía su apartamento, un apartamento comodísimo que lo había comprado, qué sé yo, lo había comprado por el año 75, en el momento en que el Soho estaba deshabitado, no valía nada, y entonces la comunidad le ofrecía a artistas y a jóvenes la oportunidad, con préstamos muy convenientes, de comprar apartamentos en el viejo Soho, ¿no? Y ahí Alpuy compra en $75.000 financiado, compra un piso que debe medir más o menos, yo qué sé, arriba de 300, 400 metros. Imagínate el valor millonario en dólares, porque después él lo dividió en tres, uno para el taller de él, otro para Joana, para que Joana tuviera su apartamento, y otro que lo alquilaban. Entonces con ese que alquilaban tenía una renta, le aseguraban una renta, y después él trabajaba en su taller. Hablame de ese mural, de esa escultura que van a hacer en la Rambla, en el museo. Bueno, y ahí entonces él me empieza a mostrar esos trabajos, algunos trabajos
que hacían madera, porque él trabajó mucho madera, muchísimo, hasta el final de su vida. Tenía ahí su taller de madera, tenía su prensa, tenía sus sierras, tenía sus gubias. Era un tipo que realmente tenía el oficio de la carpintería, ¿no? Y él hizo ese proyecto de escultura monumental. Cuando lo vi dije, en ese momento yo estaba haciendo el proyecto para el Museo del Tiempo y dije, esto quedaría fantástico contra el horizonte, ¿no? Entonces, en el recorrido ese que yo te mostré, del recorrido peatonal entre las murallas, esas que te mostré que vamos a rehabilitar, donde pasa la Rambla y la gente se mete, bueno, ahí va a estar el mural de Alpuy, ¿entendés? Entonces ahí es una de las esculturas. Yo te dije, ¿te acordás que te dije? Va a haber varias esculturas, una de ellas contra el mar, contra el horizonte, para que la gente pueda simultáneamente ver la puesta de sol y la obra de Alpuy. Entonces esa es la obra que vamos a hacer. En tus conversaciones con Julio Alpuy, la simbología que él utiliza, ¿cuáles son sus orígenes? ¿De dónde...? Alpuy es un hombre que proviene de un medio muy pobre y no urbano, sino rural. Él nace en Tacuarembó, en un pueblo de Tacuarembó. El padre era carrero, se llama carrero. Las personas que transportaban en carreta transportaban mercadería al Brasil. Entonces, y él no conoció a su madre. Su madre falleció cuando él era un niño. Entonces fue criado por su padre y por otra mujer al cual el padre lo dejaba a él cuando él estaba en Tacuarembó y él tenía que irse. Alpuy quedaba solo con una persona que quedaba a cargo de él, ¿no? Que era esa mujer, que lo ayudó mucho en la época de niño. Entonces, te quiero decir, Alpuy vivió mucho el fenómeno. Primero, no tuvo madre, o sea, tuvo madre, pero no tuvo una madre presente, no fue criado por una madre, con el amor de la madre. Él estaba muy en contacto por lo tanto, en Tacuarembó, con los fenómenos de la naturaleza, con el tema de la evolución de la naturaleza, de las plantas, de la vida, de los animales. Sus primeros dibujos son dibujos de caballos, de vacas, de naturaleza, cuando era muy joven. Entonces ahí a los 16, 17 años se viene a vivir a Montevideo y trabaja en una imprenta. Y ahí en la imprenta, como la imprenta en esos momentos se usaba plomo fundido para hacer ¿te acordás? La tipografía. La tipografía. Él trabajaba en eso y entonces se enfermó de plombalgia, que es la enfermedad que adquirís por el polvo del plomo, que es una enfermedad muy jodida. Ahí tiene que vivir, tuvo que dejar de trabajar, empezar a tomar leche. Eso se cura con leche. Tomas leche y comes banana. Y vivió apoyado por personas que él al principio no sabía quiénes eran, que le mandaban todos los meses un cheque. Aparecía un cheque debajo de su puerta. Con ese dinero él pudo subsistir. Eso fue un médico anarquista que planteó su caso a un grupo de anarquistas y este grupo lo apoyó al Alpuy. Era un grupo anarquista. Y no sabía quién era. Él no sabía. Ya de grande supo quién era. Yo tengo el nombre de aquí, es un médico, tipo bárbaro, lo conocí también.